Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí. Sean todos bienvenidos. En esta mañana, vamos a entrar de lleno, ahora sí, mis amados, en lo que dejamos pendiente por el festejo de nuestro aniversario. De entrar de lleno, ahora que ya prácticamente la mayoría conoce sus dones espirituales, pues vamos a entrar de lleno al taller. Ahora sí vamos a entrar al taller del maestro, para poder entender y aprender el propósito por el cual el Señor te ha otorgado el don conforme a lo que arrojó el test de espiritualidad que hicimos en estos domingos anteriores. Amén. Ya la mayoría más o menos los tiene. Si no, de cualquier manera estoy a sus órdenes para cualquier duda. Quiero comentarles, hermanos, también acerca de esto, que si hay ahí por alguien que no quedó muy claro en cuanto a lo que arrojó, pues voy a tratar de ser muy breve. En la puntuación se les subrayó el don predominante. Pudieron tener 1, 2 o hasta 3 y en algunos casos algunos más, pero el don que tiene el mayor puntaje según este test de espiritualidad, pues es el don, mis amados, que es predominante. Y es el don principal en el que deben de poner especial atención. Si hay algunos que tuvieron un segundo o un tercero, pero con menor puntuación, esto es su don secundario. Y esto es, también lo tienen, pero falta madurez para desarrollarlo. Y también sirve para ayudar o coadyuvar al primero o al que le salió predominante. Y eso es conforme al propósito para que todos lo administremos conforme a la medida de gracia que Dios repartió a cada uno de nosotros. Ahora, pues hay dones, hermanos, que por supuesto ahí arrojó el test, pero les tengo que decir, para ser bien honestos, por supuesto que algunos no lo tienen, porque algunos no acataron la instrucción de contestar conforme a lo que ustedes humanamente harían y no contestar conforme al conocimiento bíblico que ya tienen hasta estos momentos. Y lo que arrojó, hermanos, este test no falla, hermanos. Obviamente las preguntas están plenamente estudiadas y todas tienen que ver con la iglesia. Y al contestar conforme a lo que tiene que ver con la iglesia, conforme a lo que está escrito en la Biblia, pues no hay duda de que el don lo tienes o no lo tienes. Ahora, con esto también quiero repuntar, hermanos, que pues este taller va a ser amplio porque vamos a analizar de los dones que están vigentes, de los que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y que están en vigencia y que el Señor espera que los usemos para la edificación de la iglesia en general. Recuerden, hermanos, no confundirlos con los de Corintios 12, que son dones transicionales que se utilizaron en la iglesia del primer siglo para convencer a los incrédulos bajo estos dones. Hoy pudiera haber manifestaciones de esos dones, pero es muy esporádico y con un propósito muy específico. Pero ya no están en función. Los que están en función son los de Romanos 12. Y también vimos los de Efesios, que son dones ministeriales, donde estos dones, al conjugarlos, nos dirigen precisamente a ellos. Y no confundirlos, son 3 listas de dones. Los dones que tenemos que estudiar, aprender y ponerlos en práctica, y que sin duda tú y yo los tenemos, son los dones de Romanos 12. Así que eso es lo que tenemos que aprender, y son 7. Así que, hermanos, son 7 dones, son 7 domingos, lo cual me gustaría que todos, absolutamente todos, incluyendo nuestras maestras de allá adentro, estuvieran acá afuera. Pero lamentablemente, como contamos con niños pequeños, pues son muy inquietos y pues no se aprovecharía al máximo. Así que vamos a tratar de que se aproveche para que todos tengan los dones espirituales en cuanto al conocimiento. Y hoy pues tuvimos que improvisar por las situaciones que ya expliqué. Pero quiero, hermanos, de verdad espero
que te tomes en serio esto, porque es necesario que conozcas todos los dones, aunque tú no lo tengas, porque es la manera en que vas a poder saber cómo administrarlos para con la iglesia, que somos todos, y entendiendo también que el don nos da vida con propósito y nos da un verdadero significado espiritual. Ya no simplemente vas a ser un cristianito dominical, que pues tú vas domingo a domingo, te sientas, qué bonito, y gloria a Dios, y te vas y no pasa nada. No, hermanos, estos dones tienen que ver con trabajo. Y de aquí vamos a encontrar el propósito de vida y entender la razón del por qué estamos en este mundo. Así que es sumamente importante que los conozcas los 7. De cualquier manera, hermanos, pues contamos con la bendición de tener el canal de YouTube y en Facebook, donde pues bueno, si no te tocó por alguna circunstancia, bueno, pues ahí está el video para el servicio. Pero de cualquier manera, ojalá lo pudieras tomar de manera presencial y de manera efectiva, como lo es en vivo y a todo color. Amén. Pero muy bien, hermanos, vamos a iniciar. Don de profecía. ¿Qué podemos aprender y entender del don de profecía? Bueno, primeramente necesito darles una introducción de entender por qué existe el don y por qué lo tenemos y por qué lo ha repartido el Señor. Bueno, durante su vida en la tierra, el Señor Jesús fue facultado por el Espíritu Santo para ministrar. Y Jesús dijo que un día sus discípulos harían mayores cosas que las que Él hizo. ¿A qué se refería? Bueno, pues precisamente tendría que ver con lo que ahora nosotros podemos hacer en el poder y en el nombre de Jesús, según el don con el cual hemos sido facultados el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, pues, ¿qué significa esto, hermano? Que los cristianos también estamos dotados y fortalecidos con dones espirituales para poder ministrar a la iglesia. Y lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es entender el que a mí o los que a mí me ha otorgado el Señor Jesús y que son facultados por el Espíritu Santo. Ahora, los dones, hermanos, son dones que se utilizan dentro de la iglesia para ministrar y se utilizan fuera de la iglesia para poder ganar almas para el Señor. Y todo esto en conjunto se logra, hermanos, que una iglesia crezca exponencialmente, no solamente en número, porque al final de cuentas, hermano, no es tan importante el número como muchos lo pudieran creer. Lo importante es que de ese número entendamos que son para ser discípulos de Jesús y no simplemente creyentes, como pues hay miles y miles y miles por ahí, ¿verdad? El propósito de cada iglesia y cumpliendo a la gran comisión es ir y hacer creyentes. No, dice la Biblia, discípulos. Y para poder entender que es un discípulo, pues tienes que conocer los dones espirituales. Ahora, pues nosotros, hermanos, también tenemos que entender que el punto de los dones espirituales tiene un propósito principal, que es revelar el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito principal. Y esto, hermanos, se hace para testimonio no solamente de tu iglesia local, sino precisamente de lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo y hará en tu vida, donde quiera que estés. Porque puedes salir de la ciudad, puedes salir del estado, incluso del país, pero ya vas instruido y guiado y facultado con el Espíritu Santo a través de tu don. Y a través de eso, hermanos, puedes hacer la gran comisión y hay que aprovecharlo. Y es muy importante que entendamos, hermanos, que esta parte de los dones que estamos en Romanos, pues es necesario que entiendas que los dones no son otorgados para presunción, ni para andar, y discúlpenme la palabra, para andar ahí de presumidos o de fantoches, diciéndole a todo mundo el don que tienes.
Porque lo primero que tienes que entender, hermanos, es que tu don se te otorgó para servicio, no para presumir. Amén. Así que es importante que lo entendamos, hermanos. Y pues dicho lo cual, vamos a entrar de lleno. Estamos en Romanos 12. Pongan su atención especial, hermanos, en Romanos 12, pero en el versículo 6, por favor. Y dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, atención lo que sigue, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, atención lo que sigue, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, don de profecía, y es el primero que aparece, hermanos, y es el primero que vamos a estudiar. Primeramente, la palabra don, su traducción de la palabra griega, se deriva o significa como carisma, como regalo, como una dádiva. Eso significa don, dádiva, pero es una dádiva divina. Y es una facultad milagrosa. El don que cada cristiano tiene, hermanos, es una facultad que viene y desciende de lo alto. Nunca, por favor, hermanos, confundamos los dones espirituales con los talentos naturales. Los talentos naturales se adquieren o vienen como un regalo de Dios desde el nacimiento físico. Los dones espirituales son otorgados y vienen como dádiva de Dios en el nacimiento espiritual. ¿Entendemos la diferencia? Tú puedes ser muy talentoso en las artes, en el dibujo, en la música, etcétera, etcétera, pero no siempre está relacionado con el don espiritual. Pero puede dejar ver tintes para lo que el Señor te ha destinado, pero no es definitivo. Amén. Así que no confundamos esa parte, por favor. Profecía. La profecía, hermanos, según el diccionario, es la predicción inspirada del porvenir, pero por Dios. Y en el Antiguo Testamento, pues a todos los siervos de Dios se les llamaba profetas, porque tenían el don de predecir, pero no como una adivinación del futuro. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con la profecía de la Biblia. Hoy van a haber personas equivocadamente a brujos, lectores de cartas, de tarot y todas esas tonterías que a Dios les agrada, para que les predizca el futuro, que les lean las manos, que les echen no sé qué tonterías. Bueno, hermanos, eso es brujería. Eso no tiene nada que ver con Dios. De hecho, quien hace eso se convierte en enemigo de Dios. Amén. Así que ni se te ocurra. De esos, para ti, hermana, que son las más susceptibles a eso, no salen de su casa sin checar su horóscopo, ¿verdad? Y están pero muy atentos a lo que el horóscopo dice ese día. Pues no, hermanos, eso no tiene nada que ver. Espero no estés cometiendo ese gravísimo error, porque también estás cayendo en algo que desagrada a Dios. Amén. Muy bien, entendido eso, hermanos. Profecía tiene que ver con los profetas antiguos, donde Dios les revelaba a ellos lo que estaba por suceder. Pero la profecía viene de parte de Dios, no de un brujo ni de una persona ajena al Señor. Y profeta, bueno, pues es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya en su vida espiritual, que también en la antigüedad tenían un nombre que hoy se confunde con la brujería. En la antigüedad estas personas también se les llamaba videntes. Y la mayoría hoy en día, en estos tiempos, tiene el conocimiento de un vidente, de una persona con una capacidad extrasensorial para resolver asesinatos o predecir futuros o ver lo que va a suceder en mi vida. Pues no, hermanos, nada que ver. Satanás es astuto y se disfraza de ángel de luz, amén. Así que hay que tener mucho cuidado con discernir las dos partes, porque Satanás siempre va a buscar engañarte a través de imitar las cosas que Dios ha dejado para nosotros.
No, esta no es otra cosa más que la verdad vuelta en engaños y en mentiras, ¿verdad? Así que mucho cuidado con eso, hermanos. Solo son 3 cosas. Ahora, los dones espirituales los otorga Dios a los que han recibido la unción del Espíritu Santo. Y muchos dicen la unción y creen que eso se trata de algo muy lejano a mí, o que solamente es para personas súper dotadas o súper escogidas. No, hermanos. Recibir la unción del Espíritu Santo, simplemente, entiéndelo, hermano, doctrina sana, recibir la salvación. Y ya. Tú tienes la unción del Espíritu Santo porque un día recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Eso, hermano, es lo que significa tener la unción del Espíritu Santo. Y yo sé que por ahí muchos pseudopastores y malos maestros que enseñan que la unción del Espíritu Santo viene por cierta manifestación y que tienes que sentir y que te tienen que ungir y que un montón de cosas. Hay cosas que sí se deben de hacer de cierta manera, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Pero cuando se trata de esto, hermanos, el Señor es muy claro, y Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. 1 Corintios 14:40, Él mismo lo dice, que todo se debe de hacer, ¿cómo? Decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Y Él no va a confundir a nadie con lo que va a enseñar, sino más bien que Satanás se introduce en las iglesias para enseñar herejías destructoras, para desviarlos del buen camino, y que ustedes, hermanos, amados míos, pues se confundan y quieran creer que ustedes son unos superhombres o unas supermujeres, superdotadas con la superunción del super Espíritu Santo, y que son especiales, más que los otros. Lo mismo que hizo Satanás con Eva, y lo mismo que quiso hacer con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. No moriréis, sino que sabe Dios que el día en que de Él comieres, seréis como dioses. Y muchas veces, hermanos, creemos que una persona que se le dice es que tú tienes la unción del Espíritu Santo y tú eres una super persona y wow, contigo la persona cae en vanidad y se siente como Dios. Y no, el hermano, bueno, de fulano, no, hermano. Jesús dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Y así es como entramos de lleno, hermanos, al don de profecía. Pero vamos a entenderlo a través de su función. Vamos a entenderlo a través de sus características y vamos a conocer el personaje en la Biblia que tiene el don de profecía. Y vamos a ver el objetivo del don de profecía, en el caso que tú lo tengas, pero que lo tienes que conocer, aunque no lo tengas. Y por último, vamos a dar unas ayudas para controlar el don, porque el don, hermanos, tiene características negativas y características positivas. Increíble, hermanos. Las características negativas son las que confirman el don. Por si estabas pensando que son las positivas, pues no. Increíblemente, hermanos, vamos a ver a la luz de la Biblia que las características negativas son las que nos confirman que tenemos ese don. Y como concluyendo, hermanos, las ayudas que te vamos a dar es para que si te identificaste con las negativas, bueno, pues entonces tengas un control para hacer madurar tu don. Porque el don, hermanos, posiblemente lo tengas, pero lo tienes muy inmaduro. ¿Y eso cómo lo sabemos? En su calificación, donde viste ahí 4 de 8, eso significa que lo tienes a la mitad. Ni para allá ni para acá. O sea, ni pichas ni dejas batear, ¿eh? O sea, inmaduro, pero que lo puedes desarrollar. Ahora, es importante que lo entiendas, porque lo puedes desarrollar para bien, incluso lo puedes desarrollar para mal, si no entiendes la función y las características que tiene este don de profecía.
Número 1, don de profecía. ¿Qué entendemos, hermanos? Su función del don de profecía no es adivinar el futuro. Ningún pastor, hermanos, tiene la facultad de adivinar el futuro. Cuando un pastor se para al frente y dice, hermanos, Dios me habló, y no te dice el libro o el pasaje, es fraude. Entiéndelo, hermano. Es fraude. Te tiene que decir, Dios dice, o la iglesia, o la Biblia dice. Los profetas del Antiguo Testamento, cada que tenían revelación, decían, así ha dicho Jehová. ¿No es así? Pero no tenían el libro testamento, no tenían pues lo que nosotros tenemos como una Biblia, ¿verdad? No había el compendio. Ahora, hermanos, el profeta que tome el lugar como de pastor, y no necesariamente el pastor puede o debe tener el don de profecía, quiere decir que ahora es el que va a predecir el futuro. Porque no, hermanos, estamos frente a un falso profeta, un falso maestro. Tal vez estemos frente a un lobo disfrazado de oveja. Mucho cuidado con eso, hermanos. Si quiere hablar del futuro, pues tiene que ir a Apocalipsis, ¿verdad? Para empezar, y te tiene que desglosar lo que el Señor ha dicho, porque la última revelación del futuro se la dio a Juan el apóstol, y él fue el que escribió el Apocalipsis, y por eso el libro de Apocalipsis se llama Revelaciones. ¿Amén? Muy bien. Entonces, la función de profecía en estos tiempos, conforme a lo que dice la Biblia en Romanos 12, es proclamar con autoridad la palabra de Dios al hombre. ¿Para qué? Para transformar a la persona de su pecado. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Y vean lo que dice así. Pero el que profetiza habla a los hombres, y ahí está, para edificación, exhortación y consolación. ¿Ves que en algún momento la Biblia muestra adivinación o revelación de tu futuro? Ahí dice, hermanos. No, hermanos. Ahí te dice para qué es el don de profecía. Para edificación. ¿Para qué más? Exhortación y consolación. Todo con la palabra de Dios. Jamás con tus propias ideas ni filosofías humanas. Nada de eso, hermanos, sirve en la iglesia. Todo tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver las características, pero vamos a conocer al personaje por excelencia en la Biblia que tiene el don de profecía. Si tú lo conoces, por favor no respondas. Pero a los demás te voy a decir y te voy a hacer la pregunta. ¿Te imaginas quién de los apóstoles tiene el don de profecía? ¿No? Muy bien. Vamos al Evangelio de Mateo. Y vamos a poner ahí especial atención porque vamos a ir de manera ascendente para ver las características de este fabuloso hombre, discípulo de Cristo, con el don marcadísimo por excelencia del don de profecía. Vamos a ver, hermanos, Mateo 14, versículo 28. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro, ahora sí ya sabes quién, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muy bien. Características de una persona que tiene el don de profecía. Ya vimos que las características las tiene Pedro, el apóstol. Y vamos a ver, primeramente, hermanos, quien tiene el don de profecía ve el pecado con enojo. A una persona que tiene el don de profecía le molesta el pecado. ¿Por qué? Porque a Dios le molesta el pecado. Dios está airado con el pecado y también con el pecado.
Porque por si ahí, si tú crees que cuando muchos contestaron, si alguien viola la Biblia, ¿cuál es tu reacción? No me molesta, no tienes el don de profecía. Y punto. Así que ahí está la solución. La persona que tiene el don de profecía ve el pecado con enojo, le molesta el pecado y no hay más. Mateo 15, versículo 15. Les dije que vamos a ir de manera ascendente. 15:15. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. ¿Qué significa eso, hermanos? Que una persona con el don de profecía no se queda con dudas. Inmediatamente pide que se le enseñe. En este caso, Pedro le dice a Jesús: Jesús, con todo respeto, por supuesto, explícanos esta parábola. Una persona en la iglesia con don de profecía, pues atosiga al pastor, ¿verdad?, con preguntas. Y es una tristeza, porque casi nadie lo hace. Es un desperdicio, hermano. Ay, es que no le quiero quitar su tiempo, pastor. Seguro que es por eso. O simple y sencillamente no te interesa. No hay, solamente hay dos: no te interesa o ya lo sabes. Amén. Y Pedro está diciendo: no se queda con la duda. Una persona que tiene el don de profecía no se queda con la duda. Ahora, aquí con todo esto, hermanos, vamos a ver que tu don se va a revelar aún mayor, o definitivamente pues no lo tienes, porque no lo haces. Mateo 16, versículo 15, dice: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una persona con el don de profecía no duda. Jamás duda de Jesús. Entiende rápido y proclama con rapidez lo que es Jesús. Como Pedro. El Señor Jesús lanza la pregunta a 12 hombres. ¿Y quién respondió primero? Y proclamó con rapidez, ¿verdad? En la iglesia, cuando el pastor pregunta algo, se escuchan los grillos. Pues entonces, hermanos, el grillo tiene el don de profecía. No son ustedes. ¿Entendemos? La Biblia da luz y revela, y jamás te va a engañar el Señor. Así que vemos, hermanos. Mateo 17, versículo 4. Perdón, Mateo 16, 21. Discúlpenme, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Característica, hermanos, es que actúa sin miedo. Una persona con el don de profecía actúa sin miedo, no tiene temor, se trate de quien se trate. Y en este caso, hermanos, pues se trataba nada más y nada menos que del maestro, ¿verdad? Pero fue un error, y es una característica negativa, pero todavía estamos viendo. Pero aquí estamos viendo, hermanos, que una persona con el don de profecía no tiene miedo, es valiente y actúa conforme a ello. Ahora sí, Mateo 17, por favor, Mateo 17, versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si tú quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Una persona, hermanos, con el don de profecía se pone a trabajar de inmediato, sin que nadie se lo pida, como Pedro. Inmediatamente. Enramadas, en la antigüedad, las enramadas, para entenderlo al vocabulario de hoy, eran como unas especies de tronos que
que se ponían, hermanos, para las personas en eminencia. Y están en el monte de la transfiguración. Entonces, cuando Jesús se transfigura y su rostro se transforma, pues ellos se dan cuenta quién está con Jesús, nada más ni nada menos que Moisés y Elías. Y saben, hermanos, el peso de estos personajes. Y por eso Pedro dice, pues vamos a ponerle 3 enramadas, una para cada quien. Y una persona con el don de profecía, hermanos, discúlpenme, no me gusta hacerlo, pero se pone a trabajar rápido y sin que se lo pida. Característica de quien es y tiene el don de profecía como Pedro. Mateo 18, versículo 21. 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La pregunta que hace Pedro. Una persona con el don de profecía actúa implacablemente por lo justo y no tiene misericordia. No tiene misericordia. Una persona con el don de profecía no tiene misericordia en proclamar la palabra y en decir el pecado o señalar el pecado a alguien, y también con lo que le es injusto. En este caso la pregunta es: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que tanta lata me da? ¿Hasta 7? Bueno, ya sabemos la respuesta. No te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Y eso es una enseñanza muy especial. Ya la enseñé, pero si hay oportunidad otro día la puedo enseñar. Pero es increíble, hermanos. Alguien con esa capacidad es implacable por lo justo, le molesta la injusticia en gran manera y siempre busca, hermanos, sin misericordia, a señalar en lo mal que está esa persona y le señala el pecado sin dudar. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Mateo 19, versículo 27. 19, 27, por favor. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Una persona así, hermanos, es capaz de dejarlo todo por seguir a Cristo, como Pedro. Y a veces, hermanos, nos cuesta tanto trabajo el puro hecho de venir a la iglesia. ¿Cómo andamos por ahí? Entonces, con ese don, aquí sí podríamos sacar la pluma roja, ¿verdad? Con todo respeto, por supuesto. Pero tenemos que entender, hermanos, que el que tiene el don de profecía tiene estas características. No es un juicio para los que no lo tienen, sino es para entendimiento, que si tu test espiritual arrojó que posiblemente tienes el don de profecía, bueno, quiero que veas, hermanos, y te reflejes en Pedro, porque Pedro nos está mostrando lo que es tener el don de profecía, y aquí estamos viendo precisamente cómo debemos ser, cómo nos debemos de conducir conforme al don que según nos salió en el test espiritual. Y si aún, hermanos, pues no lo tenemos, perdón, si no se refleja, pues entonces quiere decir que no lo tenemos, aunque te haya arrojado tu test que sí. O pudiera ser que también está sumamente inmaduro y que necesitas ponerte las pilas, como dicen los jóvenes, ponerte pilas para que lo hagas funcionar de una manera correcta, similar a la de Pedro. Pastor, pues ¿cuándo cree que yo le voy a llegar a Pedro? Pedro tiene el mismo espíritu. Pedro tenía el mismo espíritu que tenemos nosotros. Y Jesús dijo: ustedes van a hacer mayores cosas que estas. Y Pedro, hermanos, no era un superdotado, ni tenía la superunción del superespíritu super santo, ¿verdad? Sino que es un escogido de Dios como tú y como yo, y que te otorgó un don. Y a Pedro le dio el don de profecía, como a los que le salieron a ustedes, o a los que le salió. Así que ahí vamos a seguir, hermano. Ahora brinquémonos hasta Hechos
No, perdón, Lucas 5, discúlpeme, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a seguir viendo a este Pedro, hermanos. 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Características de don de profecía: lucha, hermanos, consigo mismo. Lucha consigo mismo por su pecado y por su actitud. Y los pone en claro. Es decir, a una persona que tiene don de profecía no le da pena confesar su pecado. Lucha con él y lo deja en claro. No es hipócrita. Una persona con el don de profecía no mira jamás la paja ajena, sino que ve su viga siempre en primer lugar. Y eso es algo sumamente importante del que dice tener el don de profecía. Si tú eres una persona que siempre estás viendo la viga de los demás, pero no ves tu viga, lo siento mucho, hermano, pues no lo tienes, no tienes el don de profecía, lo siento. Porque el Señor otorga, no es el pastor, es Dios quien lo otorga. Y lamentablemente, hermano, pues eso se ve con mucha frecuencia, no solamente en la iglesia, sino en la familia, en todos lados. Las personas es una persona chismosa, argüendera y metiche. Y pues una persona con el don de profecía no hace esas cosas. Amén. Amén. Porque así lo está estableciendo el Señor con la persona de Pedro. Y por eso Pedro reconoce y dice delante del Señor Jesús: apártate de mí porque soy pecador, soy un miserable. Y eso, hermano, sale de la boca de una persona que tiene el don de profecía. Evangelio de Juan, capítulo 13, por favor. Juan 13. Seguimos con Pedro. Juan, capítulo 13, versículo 6. Juan 13, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Qué significa esto, hermanos? Es impulsivo. Una persona como Pedro siempre son impulsivos. No miden las consecuencias. Aquí estamos, hermanos, con las características negativas. No miden las consecuencias de lo que dicen o hacen. Y no le importa a la persona que sea. En este caso, Pedro le dice al Señor Jesús y le refuta, y obviamente se entiende que es con todo respeto, ¿verdad? Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? A lo que el Señor Jesús le dice a Pedro: si no te los lavo, no tienes parte en esto. ¿Y qué dice Pedro una vez que entendió rápido? Ay, Señor, no solamente los pies, sino todo mi cuerpo. Entonces, ¿qué entendemos? Que así es la persona que tiene el don de profecía. De repente, como que se revela a la autoridad, pero una vez que entiende que la autoridad es dada por Dios y le tiene que tener el respeto que eso merece, inmediatamente se pone a disposición. Amén. Una persona que no tiene el don de profecía, pues no respeta a la autoridad. Incluso se atreve a quererle enseñar a la autoridad. A veces se quieren atrever siempre a estar refutando las decisiones que se toman conforme a la iglesia y para la iglesia. Pero el problema no es que vengan, el problema es que no vienen con argumentos bíblicos. Nadie puede llegar y decirle al pastor: pastor, yo pienso que esto es mejor si lo hacemos así. Ok, hermano, muy bien. ¿En qué te basas para que así creas que es mejor? Tienen que venir con palabras, ¿verdad? Con pasajes y en el contexto correcto para tener el don de profecía revelado. Si no, pues no lo hay, hermano. No lo hay. Y Pedro es el ejemplo. Ahora pasemos, hermanos, a Juan 15, versículo 36. Juan 15, 36.
No, perdón, es Juan 13. Discúlpenme, Juan 13, 36. El 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Características del don de profecía. Muy sencillo, ¿verdad? Es leal hasta la muerte. Impulsivo, pero es leal hasta la muerte. Y aparte, hermanos, pues su característica negativa es que su fidelidad se pone a prueba, precisamente con eso. Y puede llegar a negar al mismísimo Jesús. Ahora, interesante, hermanos, el que tiene don de profecía puede ser tu mejor amigo. Porque la misma filosofía mundana lo dice, ¿no? Que el verdadero amigo es el único que tiene el valor para decirte lo que estás mal. No es así. Es el único que te puede decir y se atreve a decir que te huele la boca. Amén. Ese es el verdadero amigo. Bueno, hermanos, pues el don de profecía puede ser tu mejor amigo. Aunque lo odies, pero va a ser leal hasta la muerte contigo, como Pedro lo hizo con Jesús. Si tú no eres leal con la autoridad en la iglesia hasta la muerte, cueste lo que cueste, pues no se entiende todo. No se entiende. Porque en el momento en que digas, no, yo voy, se convoca, se toca la trompeta y yo soy el primero que no viene. Por 1001 pretextos. Las hermanas siempre le echan la culpa al esposo, ¿verdad? Y sí hay mucha culpa de eso. Pero no es tu justificación. Porque si en eso, hermanos, hermana, te justificara siempre, pues también lo harías para cuando te prohíbe ir a otro lado y le obedecerías. Pero pues como tampoco te interesa mucho venir a la iglesia, bueno, pues entonces, reunión de mujeres. Ay, es que me queda bien lejos la iglesia. Ay, es que mi marido no me deja. Ay, es que ¿qué? Es que nada, hermanos. Simple y sencillamente, no hay don de profecía, no hay interés de la vida. No hay interés de alabar al Señor, porque eso es lo que hace el don de profecía. Es leal con Jesús. Y le pese a quien le pese y pase lo que pase. Ahí está. Llueva, truene, relampaguee, aquí está, frente al Señor Jesús. Amén. Y es así, hermanos. Ahora sí vamos a buscar Hechos, por favor, para ver el último. Hechos 5:29. Porque precisamente de aquí se deriva lo que les acabo de decir. 5:29, por favor, ¿están ahí? Respondiendo Pedro y los apóstoles, pero vean, hermanos, el orden. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso, hermanos, es la característica principal de una persona que tiene el don de profecía realmente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esos hombres, sean quien sean, primero se obedece a Dios. Precisamente, hermanos, los primeros cristianos que van a ser perseguidos en un futuro pero muy cercano, son los que no se van a achicar frente a la prohibición de congregarnos, de enseñar la Biblia y de reunirnos como iglesia, que ya no tarda. Y que va a haber persecución en contra de los cristianos. Y como está profetizado, pues algunos van a morir, otros van a ser encarcelados. De hecho, estamos viendo ya, ¿verdad, hermanos? Pastores que han sido encarcelados por predicar el Evangelio, por enseñar que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer.
Y están siendo encarcelados, están siendo censurados. Hay muchos hermanos pastores, un hermano pastor que tengo comunicación con él, que está en España, que es mi tocayo, por cierto. Ya le clausuraron su canal de YouTube porque siempre está hablando en contra de todas estas ideologías de género, de todas estas modernidades, y es pro vida, está en contra del aborto. Nosotros, la iglesia, la vida verdadera, también lo estamos. Así que, ¿qué creen? Pues va a haber persecución, ¿no? Va a haber prohibición, y aquí se va a denotar quién tiene el don de profecía, quién está con el Señor Jesús. Porque la primera que se paren los policías de allá afuera, ya el próximo domingo no viene. Amén. Ahí vamos a ver de qué estás hecho, a ver si es cierto. Pero Pedro y los apóstoles. ¿Y por qué Pedro siempre en primer lugar? Porque tiene el don de profecía. A Pedro se le conoce por el líder de los apóstoles, ¿cierto? Bueno, pues el don de profecía, hermanos, es un don de liderazgo. Es un don que siempre el Señor da para liderar una iglesia, pero que tiene que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y no es para andar de fantoche, ni andar diciendo o buscando señorío sobre los demás. La principal característica, hermanos, es servir a los demás, precisamente como Pedro lo hacía, y como Pedro lo hizo, y como murió Pedro por hacerlo. Amén. Muy bien, pues esas son las características, hermanos, positivas y negativas. ¿Ya te reflejaste en el espejo? ¿Qué fue lo que viste? ¿Lo tienes o no lo tienes? La Biblia es infalible y es la luz de los hombres, amén, y la que endereza nuestros pasos. Ahora vamos a ver, hermanos, el objetivo del por qué otorga el don de profecía. Hechos 2, versículo 14, por favor. Ahí mismo, Hechos 2, en el 14. Y vean nuevamente quién aparece en la escena. Entonces, ¿quién? Pedro, poniéndose en pie con los 11. ¿Qué hizo? Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. El objetivo, hermanos, es provocar el arrepentimiento de los pecados de todo aquel que le escuche. Y eso, hermanos, lo hizo Pedro. Y estamos viendo aquí, versículo 22 del mismo capítulo, 22 y 23. Varones israelitas, sigue hablando Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué hace este hombre? A este lo entregaron por anticipación. El Pedro, cuando uno tiene el don de profecía, alza la voz para señalar las personas que están enemistados con Dios por no creer en Jesús, por no reconocer su señorío. En otras palabras, predicarle el evangelio. Tú, mi hermano, mi hermana, papá, cuando no predicas el evangelio en tu casa a tus hijos, necesitas a alguien como Pedro, ¿verdad?, que te señale que como padre estás fallando en ese sentido, y que te haga ver que la salvación de tus hijos que dices amar peligra. Por eso necesitas a un Pedro de amigo, aunque te regañe todo el tiempo, como su pastor, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Lo necesitan o no? Como que 2 o 3 nada más. Brinquémonos a 36. Sigue hablando Pedro. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: propósito y objetivo del don: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que si te das cuenta, hermanos, una persona con el don de profecía, por lo que dice Pedro, nunca se calla de predicar el Evangelio, de en todo momento donde se encuentre enseñar y proclamar el Señor Jesús. Si Pedro estuviera en estos tiempos, hermanos, que se congregara con nosotros y fuera a tu escuela, ¿qué creen que haría Pedro? ¿Y tú lo haces? ¿O te da vergüenza? Ahí estamos viendo algo, ¿verdad? Si Pedro fuera a tu trabajo, ¿qué creen que haría Pedro? A toda la plantilla de trabajadores, ¿verdad? ¿Y tú, mi hermano? ¿Lo estás haciendo en tu trabajo? En la comunidad, tu barrio, tu colonia, tu calle, tu cuadra, tu familia. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué creen que haría Pedro si lo invitaras a comer? Para empezar, dudo que lo invitaras, ¿no? Si lo invitaras, porque es Pedro, wow, el super Pedro, ¿qué creen que haría? Tendría toda tu familia en casa, ¿no? Tendría toda tu familia en la iglesia. Eso, hermanos, hace el don de profecía: provocar el arrepentimiento a todo el que les escuche, siempre por medio de Jesucristo. Así que ese es el objetivo. Y Dios, hermanos, si te arrojó, te salió por ahí el don de profecía, con ese objetivo te lo dio: para proclamar el nombre de Jesús y predicar el Evangelio, estés donde estés. Eso, hermanos, es lo que hace una persona que realmente tiene el don de profecía. Ahora, vimos, hermanos, características, y sabemos, hermanos, que las características son las que nos revelaron si verdaderamente tenemos el don. Porque una persona que tiene el don de profecía no tiene misericordia, hermanos, en proclamar la palabra con autoridad y decir: no, hermanos, la Biblia dice que esto es así y ya está. Y si no lo haces, se molesta contigo y te reconviene, te exhorta, pero también te consuela, como vimos en Corintios. Y eso es algo sumamente importante que lo entendamos, porque eso es lo que revela si lo tenemos o no lo tenemos, o que nos falta madurarlo, ponerlo en práctica. Porque si un don, hermanos, no se pone en práctica, se desaprovecha y se puede conocer hasta como que se está apagando y se está desperdiciando ahí por no conocerlo. Entonces, dicho lo cual, hermanos, ahora vamos a dar el control para poderlo poner a funcionar y para madurarlo y para que sea efectivo en nuestra congregación y se puede usar para gloria y honra de Jesús. Amén. Muy bien, Romanos 12:6, ¿qué nos dice ahí? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, y recuerden que gracia, hermanos, tiene que ver con que Dios te da algo que no mereces. Amén. Eso es lo que significa gracia, un regalo inmerecido. Tú no tuviste ni hiciste nada para que el Señor te otorgara un don. Él te lo dio por pura gracia. Y ahí lo dice, según la gracia que nos es dado. Pero dice, si el de profecía, ¿cómo lo tienes que usar? Conforme a la medida de la fe. Así que, ¿cómo entender eso? Para poder usar la profecía, el don de profecía, y usarlo conforme a la medida de la fe, tu medida, hermano, siempre va a ser la Biblia. Una persona que tiene el don de profecía siempre tiene que ir a la Biblia y decir:
capítulo, libro, pasaje y contexto para poder usar el don de profecía. O sea, es una persona que está instruida, es una persona que lee la Biblia. No, hermanos, es una persona que lee mucho la Biblia. Y por eso, hermanos, tenemos en esta iglesia ¿cómo se dice? La meta anual de siempre leer la Biblia todos los años, completita, pero todos los años. Ahora, si tú has tenido la bendición de leer la Biblia completa una vez y ya con eso te conformaste, bueno, pues te recomiendo, hermanos, y te exhorto a que estás en un error. La Biblia se lee siempre, todos los días, a todas horas, en el momento en que se pueda y tengas el tiempo para hacerlo. Pero nosotros, como esta meta, hermanos, es que leyendo 3 capítulos diarios desde el 1 de enero. Ay, pastor, ¿qué es el primero? Entendemos. Te haces a un lado de todo el mundo, tomas tu Biblia en estos primeros capítulos, 3 capítulos, hermanos, nada más, y te echas la Biblia completita en un año. Terminamos por ahí del 16, 18 de diciembre, de pasta a pasta, y todos los años se repite. Entonces, una persona que tiene el don de profecía, su medida es conforme a leer la Biblia. ¿Y qué dice Romanos 10, 17? Que así que el oír la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Tanto lees la Biblia, tanto sabes de la Biblia, tanto usas el don de profecía. Así que si lees muy poco la Biblia, entiendes muy poco la Biblia y usas muy poco el don de profecía. Y muchas veces te equivocas y das cada regla enseñando cosas totalmente fuera de contexto. Entonces, hermanos, cuando la iglesia, en este caso su servidor, convoque a las personas para reglas de estudio, que convoque para numerología, que convoque para las herramientas que tenemos, eres el primero en la lista. Si eres el último en la lista o primero, vas a ver si tu escuela, tus exámenes, la novia, los papás, ¿se puede? Mejor, hermano, no estorbes, porque primero está Dios, siempre primero Dios. Así que eso es lo que se tiene que hacer, porque esa es la medida. Ahora, usar la Biblia, hermanos, para no hablar su propia opinión. Y por eso quise dar todo el contexto de Romanos 12, porque al final terminamos que nunca, hermanos, demos opiniones personales cuando se trata de la Biblia. Así que olvídate del yo creo, yo pienso, yo digo, porque el único yo que debes de seguir es el gran yo soy, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús es el verbo, es la Biblia, y entonces es lo que debes de usar. Siempre la Biblia, nunca des una opinión personal. Y Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente, hablando precisamente en un contexto a una iglesia tibia, como es la de Colosas, como es la de Colosenses. 4:6, sea vuestra palabra a veces, siempre, dice, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo se debe de responder a cada persona. Siempre, hermanos, con la Biblia, con gracia, sazonada con sal. Y eso solamente lo encuentras en la Biblia. Amén. Romanos 12:9, regresamos a la lectura principal, otro control. Dice ahí en 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Para controlar ese don, hermanos, es que tenemos que ser íntegros, sin hipocresía, de manera ordenada,
y nunca sacar conclusiones apresuradas, para nada. Cuando uno apenas va iniciando en el estudio de la Biblia y que uno se está enamorando de la lectura y algo te llama la atención, inmediatamente creemos que eso significa lo que creemos nosotros que significa, pero no atendemos el contexto por lo cual fue escrito. Y yo sé que aquí esa palabra ya la tienen que tener memorizada, hermanos. Es la regla fundamental de estudio de la Biblia, el contexto, que significa el contenido del texto. Y siempre para poder usar un pasaje tenemos que entender el contenido del texto, es decir, entender por qué Dios lo escribió en ese tiempo, para esa circunstancia y conforme a lo que está escrito o dirigido, sea carta o sea libro o sea profeta. Entender para qué. No podemos utilizar, hermanos, una promesa para judíos y enseñarla que es una promesa para iglesia. No podemos enseñar una promesa para iglesia y que también es para judíos. Porque la Biblia habla a tres tipos de personas: judíos, iglesia y gentiles. Los gentiles son los inconversos. Y no podemos enseñar promesas a los gentiles, que son para la iglesia, y promesas de la iglesia, que son para los gentiles, porque confundimos a las personas. Y esto que tú dices, pues ¿cuándo voy a entender la Biblia? No, hermano, no es tan difícil como tú crees. Cuando fuiste a la primaria, te enseñaron las oraciones, ¿verdad? Las partes de una oración. ¿Cuál es? Exactamente, sujeto, verbo y predicado. Simple, no es así. Y la Biblia es igual, solamente que en el contexto divino. Amén. Y cada frase, cada versículo que tú escojas, pues tienes que hacer eso. Entender que es como una oración, pero hay un contexto. Un contexto puede ser un contexto cercano, o sea, el versículo anterior o posterior. Un contexto mediano, pasajes atrás o adelante, o incluso libros atrás. Y un contexto lejano, bueno, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Entendemos? No es tan difícil, pero hay que tener mucha dedicación. Díganme, mis estudiantes, ¿cómo aprendiste a hacer esas cosas de, ¿cómo se llaman? De matemáticas, que son bien complicadas. Ecuaciones, gracias, hermano. Ecuaciones, ¿cómo las aprendiste a hacer? ¿De la noche a la mañana? ¿O con mucha práctica? Pues con lo mismo es con la Biblia, hermanos. Es igual. Y yo tengo toda la disposición de enseñarlo porque me apasiona enseñarlo. Me gusta mucho el don de profecía. Pero para eso hay que tener sacrificio, como tú lo haces, ¿verdad? ¿Por qué creen que a todos los egresados se les dice te quemaste las pestañas? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Qué creen que hace un pastor? Pues no solo se quema las pestañas, se quema algo más, ¿verdad? Muchísimo más, para poder aprender lo que dice la Biblia. Y dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es muy importante. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Y esto, hermanos, nos hace entender que Romanos 7 y los 7 dones, los Romanos 12 y los 7 dones, están divididos en dos áreas: dones de palabra y dones para ministrar. Dones para estar en activo, en acción, y dones de palabra, que son los que proclaman, los que enseñan y edifican. Y los vamos a ir viendo. El don de palabra, pues obviamente tiene que ver con el don de profecía. Don de enseñanza tiene que ver con palabra. Don de exhortación tiene que ver con palabra. Los otros dones son para estar en activo. ¿Entienden? Son para moverse. Y son dones diferentes, pero todos se necesitan los unos de los otros. Y eso es interesantísimo, porque para controlarlo, hermanos,
Pues hay que aprender a controlar la boca, ¿verdad? Hay que aprender a controlar, no condenar ni juzgar, para poder ayudar al pecador a arrepentirse, para edificarlo y restaurarlo. Porque como no tiene misericordia, el don de profecía pone el dedo en la llaga siempre, con el propósito de que se arrepientan, pero a su vez tenemos que aprender a que ese dedo se tiene que recorrer y utilizar mejor la palabra de Dios como espada de dos filos, donde nos dice que por un lado te corta, te duele, pero por el otro lado te cauteriza, te cicatriza, te sana la herida que te dejó. Ese es el control que se debe de usar cuando alguien tiene el don de profecía, y por eso pues, tienes que conocer la Biblia, tienes que leerla mucho, y más que leerla mucho, tienes que estudiarla mucho. Así como tú estudiaste mucho tu libro de geografía, de matemáticas, de ciencias para pasar tu examen, pues así se estudia la Biblia, de la misma manera, con el mismo ímpetu, con el mismo interés, con la misma pasión, si es que queremos glorificar al Señor Jesús, entendiendo que se tiene el don de profecía. Amén, porque no es para todos. Y hermanos, terminamos con 2 Corintios 4 como control. 2 Corintios capítulo 4, por favor, versículo 1 y 2, y dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, entendiendo lo que dice Romanos 12. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aquí está, hermanos, el principal control. Jamás se debe de utilizar la Biblia para conveniencia personal. Si tú conoces la Biblia, conoces algunos pasajes y sabes lo que dice la Biblia y es verdad, jamás la utilices para sacar provecho de alguien. Y ese es el problema, hermanos, de muchos pseudopastores que hacen mercadería con la fe de los congregantes, de los que les escuchan, para exprimirles sus cuentas bancarias, y les enseñan el asqueroso evangelio de la prosperidad. Les enseñan a pactar con Dios, comprando favores con Dios a través del dinero. Y también, hermanos, jamás, por favor, creas que tu don que se te dio para servir a la iglesia tienes por qué estar esperando una remuneración, ni de la iglesia ni de Dios. Ahora, ¿va a venir la recompensa? Por supuesto, pero si en tu corazón ya estás pensando: ay, qué buen, tengo el don de profecía, voy a proclamar la palabra, voy a enseñar y tal vez me den un salario, tal vez el Señor me bendiga con un buen carro, con un buen trabajo. Si el Señor así lo quiere, así será, y si no, pues no. Pero eso depende del corazón con que vayas a hacer las cosas. Nadie que tiene un ministerio acá al frente, hermanos, tiene por qué estar haciéndolo esperando algo a cambio. Porque mientras más lo esperes, yo te recomiendo que mejor te sientes, porque te vas a cansar, porque no va a llegar. Al contrario, te lo va a quitar el Señor. Porque el que a mucho se le dé, mucho se le pide. Y al que poco se le dio, poco se le pide. Pero al que poco se le dio y no entrega nada, aún lo que tiene le será quitado. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí los dones no son para jactancia personal, ni para enseñorearse de las personas. Mientras más rango tengas a la iglesia, más humilde y más servidor tienes que ser. Porque así se empieza, hermanos. Y el Señor Jesús es el primer ejemplo del servicio, de la humildad y de lo que se debe de hacer. Así que, hermanos, la palabra de Dios nunca se adultera, nunca se enseña fuera de contexto, ni se utiliza para sacar provecho de las personas. Jamás. Porque nos puede pasar lo que Ananías y a Zafira: sustraer de la fe de las personas para enriquecerse,
pueden perder hasta la vida. Mucho cuidado con eso, hermanos. Y termino, hermanos, solamente diciéndoles, ustedes no cierran sus Biblias, porque es lo primero que hacen. El don es un regalo, es una dádiva, es una manifestación milagrosa de Cristo en la vida de cada persona. No la desaproveches, hermano. Si tú tienes el don de profecía, según lo que hemos visto en esta mañana, en este taller, ponlo a funcionar, ponlo a trabajar, usa tu don para servir a la obra de Dios y a tus hermanos de la iglesia que tanto te necesitan, para que puedas seguir disfrutando de los beneficios que Dios te da y que Dios da a sus hijos, los hijos que le obedecen y que están con Él. Y si tienes el don de profecía, hermano, pues siéntete afortunado y agradecido porque tienes el don, no, porque eres un hijo de Dios. Y el don solamente se otorga a quien de verdad es un hijo de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración y entender a través de ella